Buenos días. Feliz sábado. Hermosa la adoración en la iglesia de Dayton Central. El Señor se agrada cuando ve a sus hijos alabándole. Nosotros somos expertos en pedir, pero qué lindo cuando alabamos a Dios. Vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a orar. Querido y buen Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, ahora y para siempre. Señor, estamos muy agradecidos por tus bondades, porque estamos en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, porque también algunos están conectados en este momento para apartar un tiempo para escuchar tu voz. Solo te pedimos, Señor, que seamos instrumentos, que perdones nuestros pecados y que podamos, Señor, escuchar tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. El segundo toque, Marcos 8, 24 y 25. Es el título del sermón basado en Marcos 8, 24 y 25. Yo creo que a todos los seres humanos nos gusta escuchar historias, ¿verdad que sí? Y también nos gusta no solo escuchar historias, nos gusta también que la historia tenga un final feliz. Y hay unas historias que yo considero perfectas, que son aquellas en donde no pasa nada malo, que uno no tiene nada que sufrir y que tienen un final feliz. Y son muy pocas las historias así que uno encuentra, aún en la Biblia. Aún la historia, la hermosa historia de la creación del mundo, empezó hermoso, ¿verdad? El lugar es, los que están leyendo historia de la redención, yo no me he unido al grupo, pero estoy escuchándolo como siempre, yo escucho todo lo que se habla, y es lindo cómo comenzó y cuál fue el plan, ¿no? Pero hubo una parte que no fue linda, cuando todos la conocemos, cuando nuestros primeros padres tomaron esa decisión. Antes de seguir, yo le voy a pedir a todos los padres que tienen niños y los que me están viendo también, que por favor le den un papel a su niño. Cada vez que yo diga Dios, cada vez que yo diga Jesús, ellos lo van a marcar. Y ustedes le van a dar un regalito a sus hijos. Yo no sé qué es, algo que a ellos les guste, pero para que ellos también puedan estar pendientes y no se aburran de que estamos hablando adultos. Pero entonces les agradezco a todos los padres de niños que por favor le den un papelito y que cada vez que ellos escuchen la palabra Dios, Jesús o Espíritu Santo, ellos puedan marcarlo. Y después usted se lo va a mostrar a su niño, se lo va a mostrar a su mami y su mami le va a dar de vuelta algo que a usted le gusta. ¿Ok? Entonces seguimos. Estábamos diciendo que la historia del Edén era hermosa y se vio manchada, pero hay una historia real en la Biblia, que no pasa nada malo, que todo sale bien. ¿Queremos buscarla? Vamos a buscarla en Hechos capítulo 8, 26 al 38. Vamos a buscarla en capítulo 8 de Hechos, 26 al 38. Vamos a leerla todos. Esa es para mí una de las historias perfectas. Dice: después un ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue, y encontró un etíope, eunuco, encargado de todos los tesoros de Candace, reina de los etíopes. Este hombre había ido a adorar a Jerusalén. ¿Qué era lo que había ido a hacer este etíope? Adorar a Jerusalén. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate a ese carro. Felipe, corriendo hacia él, oyó que leía el profeta Isaías. Y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope respondió: ¿cómo podré yo entender si ninguno me explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase en el carro. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, pero sus descendientes, ¿quién los contará? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro? Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y mientras seguían su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro y los dos, Felipe y el etíope,
descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y él siguió su camino gozoso. Esta es una historia, ¿cómo? Perfecta, en donde no pasó nada malo, en donde todo salió bien. Un hombre, Felipe, lleno del Espíritu Santo, que escuchó la voz de Dios, como lo acabamos de ver, y dice que corrió a hacer la obra que se le estaba mandando. Pero saben, no siempre pasa así con los cristianos de todas las épocas. Empecemos por un gran líder, Moisés. Moisés aparentemente se había preparado para ser líder, pero parece que todo lo que aprendió no servía. Y se fue para el desierto a cuidar con Jetro las ovejas de su suegro, Jetro. Y dice que allí se le apareció al Señor 40 años después. Y en Éxodo, capítulos 3 y 4, nosotros podemos ver las veces en que Dios se le acercó a Moisés y le llamó y le dijo lo que tenía que hacer. Dice que 1, 2, 3, 4, 5 veces Dios le dijo a Moisés, y Moisés, ¿qué hacía? Yo no puedo. Y entonces, en el 4:14, dice que ya Dios habló bien serio con Moisés y le dijo, entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que habla bien? Ahora él sale a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y allí donde fue cuando Moisés reaccionó y llegó a ser ese gran líder que nosotros conocemos, fundador del pueblo de Israel, el que hizo las leyes. Él fue solo un instrumento, pero se dejó utilizar al máximo. Encontramos otro líder. Este líder es Elías, un gran profeta de Dios. Dice que en su máximo, cuando estaba en lo más máximo espiritualmente hablando, habían ido al monte Carmelo y habían puesto en su lugar el nombre de Dios para el pueblo de Israel. Inmediatamente dice que una mujer lo amenazó, pero él estaba cansado emocionalmente y lo agarró así. Y espiritualmente tuvo un bajón tan grande que dice que huyó y le dijo a Dios, aquí nadie te sirve, solamente yo, y me están buscando para matar. Dios le dio alimento. Y dice que en Primera de Reyes 19, dice que él huyó, Dios le dio alimento, caminó 40 días y siguió, ¿qué cosa? Durmiendo. Y el Señor lo levantó y le pregunta, ¿qué haces tú aquí, Elías? 2 veces le preguntó. Y luego le dio su último mandato y allí él nuevamente se ajustó espiritualmente. Encontramos otra líder, Esther. Esther dice que el comentario que había sido reina por 4 años cuando llegó ese edicto para matar a los judíos. Ella conocía de leyes, ya había estado 4 años allí y ella sabía que si se presentaba ante el rey sin ser llamada, algo iba a pasar. Y eso fue lo que contestó. Pero Mardoqueo, Dios a través de Mardoqueo la desafía. Y entonces encontramos en Esther 4:14 que le dice a Mardoqueo, ayunen que yo me voy a presentar. Y nosotros conocemos esa historia hermosa de esa reina líder espiritual que asumió gracias a que reaccionó al llamado de Dios. Ahora, ¿qué en cuanto a ti y a mí? Todos hemos recibido un mensaje como el que recibió Moisés, como el que recibió Elías, como el que recibió Esther. En el momento en que yo me bautizo y me uno a ese grupo que espera al Señor y que nos unimos a ese grupo que va a testificar como soldado de Jesús en esta tierra. Todos los que un día decidimos aceptar el regalo de la salvación y entregar nuestras vidas a Jesús es, ¿cuántas veces? La pregunta que me inquieta a mí particularmente como hija de Dios, ¿cuántas veces me tiene que llamar el Señor a mí para que yo trabaje en lo que Él me ha designado para mí? La pregunta se las lanzo a ustedes. ¿Cuántas veces tiene que llamarte el Señor a ti para que tú puedas dar tus dones y talentos para la causa del Señor, para engrandecer su causa en esta tierra? El poder de mi influencia,
el poder de la influencia que yo tengo en mi hogar, el poder de influencia que yo tengo en mi vecindario, el poder de influencia que yo tengo en mi trabajo, el poder de influencia que yo tengo en la iglesia es único y también va para ti. Tú eres exclusivo en tu hogar. El papel que estás haciendo en tu hogar es único. Si tú estás ahorita bajo la custodia de unos niños, tus hijos, todo lo que tuvimos hijos pequeños, sabemos que nuestros hijos se van a ir. ¿Qué se van a llevar de nuestro hogar? ¿Qué Jesús le estás mostrando? ¿Cuál es el Jesús que tus hijos se llevarían si se fueran de casa hoy? ¿Un Jesús hipócrita? ¿Un Jesús que estoy bien en la iglesia, pero en la casa soy otra cosa? Como discípulo de Jesús, tus hijos se llevarán y dirán, yo quiero el mismo Jesús que tuvo mi madre, que tuvo mi padre. Yo quiero servirle como le sirvió él, poniéndolo en primer lugar en todo. Que el Señor nos permita que nosotros podamos ser, ese trabajo que están haciendo ustedes es único. Y Elena White dice que es más importante que los sermones de un pastor en un púlpito, el de ser una buena madre, un buen padre en el hogar, porque de allí salen nuestros líderes, porque tú estás formando líderes que han de seguir. Si tú estás en tu vecindario, como esposo o como esposa, ¿cómo estás tratando a tu esposo y a tu esposa? ¿Tú le estás mostrando a Jesús? En tu vecindario, tus vecinos. La lección de esta semana me fascinó porque muestra cómo Dios trata a las personas. Y a veces nosotros tenemos vecinos terribles. Mi madre decía que al lado de un adventista siempre se mudaba un demonio. Porque a veces solamente por el hecho de que tú eres cristiano, se molestan. Pero saben, esas personas te observan por años. Y al final, como le pasó a mi mamá, más de 5 vecinos se convirtieron a la iglesia por el testimonio. Entonces es importante ese Jesús, de esa persona tosca, grosera, que te trata o te mira feo. Sé tú Jesús para él y tú verás los resultados. ¿Cómo soy en mi iglesia? ¿Cuál es el ambiente que yo propicio y que traigo a la iglesia? ¿Sabes? Todas las personas que entramos por la iglesia entramos con una misión. Algunos venimos con unas cargas. Qué lindo encontrar un abrazo, qué lindo encontrar un aprecio. Aún las personas tímidas, yo no soy muy para saludar, soy un poquito tímida, pero yo aprecio mucho cuando llegué las personas que se acercaron y me hicieron sentir muy bien. Y hay testimonios, hermanos, de cómo nosotros podemos dar el evangelio a través de un simple saludo, a través de un simple abrazo. Hay en una iglesia en Caracas un hermano, dice que un señor dio ese testimonio, estaba yo en esa iglesia ese sábado y él decía, mi compañero de trabajo era tan bueno, pero tan buena persona, que él me hacía favores en mi divorcio, él estuvo allí ayudándome, apoyándome, siempre me invitaba a la iglesia, yo no quería nada con la religión, pero un día me dio tanta pena y yo le dije, mira, vamos a hacer algo, yo voy a ir una sola vez a tu iglesia, una sola vez, pero después no me vuelvas a invitar. Y el hermano dice que, él dice, yo no sé si él lo puso a propósito o no, pero cuando yo pisé esa iglesia, me fueron a recibir, me dijeron mi nombre, me dieron un abrazo. Dice, yo después de mi divorcio, yo había quedado tan hosco, yo no saludaba ni hablaba con nadie. Tenía mucho tiempo que alguien no me dio un abrazo. Me sentí tan bien en el almuerzo, cómo me aceptaron, que él dijo, al salir de esta iglesia no me voy más nunca, ni si me echan. Personas que tienen un ministerio dentro de la iglesia. Entonces, esa es la gran comisión que nos dio el Señor. Pareciera difícil. Hay personas que tienen muchos talentos en tocar puertas. Y el pastor Bullón me pareció muy lindo cuando él dijo, yo no soy persona de tocar una puerta, me da mucho miedo. Y yo dije, yo me uno a eso, me da mucho miedo tocar una puerta a una persona extraña. No sé, pero cuando soy amigo puedo hablar. Entonces, cada quien en donde tiene que estar, haga lo que el Señor le está permitiendo hacer. Vamos a buscar Marcos 8, 24 y 25. Marcos 8, 24 y 25.
A mí me da mucha tristeza cuando vamos a una iglesia y nos dicen, en aquella época todo el mundo hacía obra misionera y hacíamos y vivimos del pasado, pero ¿por qué no en el presente? ¿Qué está pasando en el presente? Dice Marcos 8, 24 y 25. Él mirando dijo, veo hombres que parecen árboles y que andan. Puso otra vez las manos sobre sus ojos y le dijo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Llevándolo a un plano espiritual, nosotros necesitamos ser tocados nuevamente por Jesús. Necesitamos sentir ese fuego que sentimos cuando nosotros estábamos activos al 100 en la iglesia. Y si lo estamos ahorita, ¡qué maravilla! Mantengámonos como Felipe, corriendo al mandato de Dios. Pero si no lo estamos, necesitamos que Dios nos toque espiritualmente. Necesitamos ojos nuevos para ver las personas como las veía Jesús. Ojos para ver personas que no como son ellas, sino como pueden llegar a ser si son tocadas por Jesús. Si María Magdalena estuviese aquí, cerca de nuestra casa, seríamos su amiga. Diría, yo tengo que cuidar mi reputación, esa mujer tiene una cuestión muy rara, yo no sé, yo la veo con una pareja cada 2 meses, yo creo que yo no puedo ser amiga de ella. Pero ¿cómo la vio Jesús? Como ella podía ser después que aceptara a Jesús como Salvador. Y ella tuvo el privilegio, María Magdalena, de ser la primera en ver a Jesús, por estar tan cerca de Jesús, resucitado. ¿Cómo veía Jesús a la gente? No nos gustan las personas complicadas. A la mayoría le huimos a personas complicadas, las tenemos de lejos, le damos un saludito y nada más. Pero Dios, a Juan y a su hermano, los vio como podían llegar a ser si le permitían a Jesús entrar en su corazón. Jesús vio a Juan, al discípulo amado. Jesús vio en su hermano aquel mártir que iba a entregar su vida por Jesús. Ojos nuevos para ver a las personas que nos están haciendo daño ahorita como las veía Jesús. Porque de pronto puede ser que pase como los endemoniados de Gadara. Se acercaron a Jesús y todo el mundo huyó, pero detrás o en medio de lo que ellos le dijeron a Jesús, aléjate, ¿qué vienes a hacer aquí? Él oyó un clamor de un alma que estaba diciendo, necesito de ti, Jesús. Y fueron los primeros misioneros que Dios mandó. ¿No tenían estudios bíblicos? ¿Qué tenían ellos? Solo su encuentro con Jesús. El mayor testimonio que nosotros podamos dar es lo que Dios ha hecho por mí, decírselo a las demás personas. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Allí lo comprobamos cuando Dios manda a 2 a hacer la obra. Dice, ve al pueblo donde estás, no vengas con nosotros y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Necesitamos ojos espirituales para ver que soy parte de esa hermosa historia de la redención. Esa hermosa historia de la redención que comenzó en el Edén. Hay un libro que no está terminado. No sé si se lo dije una vez. El libro de Hechos de los Apóstoles. Ustedes miran el libro y el capítulo final de Hechos de los Apóstoles no tiene fin. Dice que este libro no debe llamarse Hechos de los Apóstoles, sino la obra del Espíritu Santo a través de los discípulos. Y el libro Hechos de los Apóstoles no está terminado sencillamente. ¿Por qué? El versículo dice, predicaban el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con franca libertad y sin estorbo. Eso es lo que deben estar haciendo ¿quiénes? Los discípulos de Jesús. Y las historias de Hechos de los Apóstoles las vamos a terminar en el cielo, porque tú y yo estamos escribiendo el libro Hechos de los Apóstoles. Lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros estamos haciendo por los demás para la salvación de ellos. Y nos dice que nosotros debemos seguir agregando historias hermosas como las de Felipe. Historias hermosas, reales, de héroes reales. En mi primer viaje de Venezuela a Texas, que yo venía solo a las reuniones de la conferencia de la división, pero nunca había venido al sur de Estados Unidos, y vine para ayudar a mi hija que estaba estudiando. Y entonces me quedé 2 meses y me abrieron un hogar.
Ese hogar se convirtió, después de unos hermanos adventistas, en mi familia. Todos los días nos mandamos mensajes y demás. Y hablo de la hermana Juanita como una hermanita que se me parece mucho a la hermana María, aquí. Esa hermanita que está pendiente de la iglesia, ese es su ministerio. Y la hermana Juanita me dice, no, ella es la que está dirigiendo la oración siempre a la primera hora en la mañana a las 8 en la iglesia de Fort Worth North. Y ella me decía, hermana, tengo usted lindo, es que yo no sirvo para nada, yo no sirvo para hablar, a mí me da mucho miedo todo. Yo no sirvo para eso. Pero ella tiene un ministerio. Y el ministerio de ella es que ella obliga a todo el mundo a traer comida los sábados. Aunque usted no se vaya a quedar, usted tiene que traer comida. Y todas las visitas, ella siempre se para nada más a avisar, decir, todos tienen almuerzo y no se vayan. Yo no sé cómo hace ella, pero ella mira quién vino de visita y se acerca en cualquier momento. Usted se va a quedar o yo, porque usted tiene comida y usted no me va a dejar la comida a mí. Y ese es el ministerio de la hermana. Parecía sencillo, ¿no? Como el de Dorcas. Dice que Dorcas no hablaba. Dorcas trabajaba ¿con qué? Con sus manos. Y era tan necesaria que el Señor la resucitó para que siguiera trabajando. Así que la hermana Juanita ese sábado hizo lo que ella siempre hace. Vio unas personas que llegaron y les dijo, ustedes se quedan a almorzar. Y había como que estaban hablando, la muchacha no se quería quedar y el muchacho sí se quería quedar. Y a la final, ella dice que los obligó y se quedaron y se sentaron allí en la iglesia. Pero ¿saben? Es el último sábado que abrió la iglesia este año. Como nosotros que nunca supimos de un sábado para otro que cerró, ¿verdad? Hasta que volvimos a abrir. Y esa iglesia se cerró por la pandemia. Y ella me dijo, pero la muchacha, hablé toda la tarde con la muchacha y ella me dijo que venía el sábado, hermana. Yo voy a abrir, yo le dije, hermana, mire, mucho cuidado porque la iglesia la pueden multar. No, y nadie se va a dar cuenta que nosotros vamos a entrar. Solo somos 10 personas. El pastor ya yo le dije que viniera y no sé quién, y ella viene con 3 personas más. Así que durante todo bastante tiempo estuvieron reuniéndose solitos y ella cocinaba para todos para que no hubiese problemas de traer comida y la hermana seguía allí. La historia de la niña bien interesante. Ese muchacho que la llevó a la iglesia hispana, ese no hablaba español, pero estaba en un parque, dice que él estaba haciendo ejercicio y se sentó, y esto es un llamado a los jóvenes. En cualquier edad nosotros estamos llamados para ser misioneros. Y él llegó y estaba allí cuando de pronto se le acercó un perrito. Y se le acercó 3 veces el perrito y la niña se acerca al muchacho y le dice, es muy raro porque mi perro es tímido, ¿tú qué tienes? Y él no le, empezaron a hablar. Y allí entre hablar y hablar, duraron hablando toda una tarde. Y la niña le habló y le dijo de que estaba haciendo planes para terminar su vida. Pero había ido ese día a llevar al perrito. El muchacho, un muchacho adventista, pero no habla español. Así que él la llevó a la iglesia americana y ella dijo, yo no me sentí cómoda, puedo ir a una iglesia que hable en español, porque la muchacha es hija de padres mexicanos. Y la llevó allí, y allí se encontró con Juanita. Y allí terminó la historia. Cuando ella se volvió a Texas, porque ella vive en la Isla del Padre, al sur de Texas, ellos siguieron por vía Zoom. Y el día que llegó el huracán, el primer huracán que llegó a Estados Unidos por aquí, por la Isla del Padre, cerca de la Isla del Padre, allí estaba la hermana. Y ella echando broma me decía, pues esto comenzó con la pandemia y terminó con el huracán. Pero ya la muchacha está bautizada. Así, aparentemente decimos, nosotros no tenemos dones, nosotros no tenemos talento. ¿Cuál es tu don y cuál es tu talento? Investiga qué es lo que te gusta hacer y hazlo para el Señor. Que la prioridad tuya sea servir y ayudar a los otros, así como tú tienes a Jesús. ¿Qué sería de nosotros? Ustedes se pueden imaginar las personas afuera que se les ha muerto seres queridos, porque nuestros hermanos están muriendo. También hemos sido afectados, pero nuestro dolor no es como el de ellos. Tenemos una esperanza. ¿Qué sería de nuestras vidas sin Jesús? Y eso es lo que nos debe mover a la acción para ayudar en la causa del Señor, en los dones y talentos que el Señor nos ha dado. El Señor no quiere que hagas una cosa que tú no sabes hacer o que no te guste hacer. El Señor quiere que hagas lo que a ti te gusta hacer de la mejor manera para ayudar en la causa del Señor. Si nosotros nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo, habrá luces donde hoy hay oscuridad. En mi hogar, en mi vecindario,
en mi trabajo, en mi iglesia. Y una de esas luces será la nuestra, levantando y diciendo, aquí está Jesús a través de mi vida. Yo les puedo decir que pueden confiar en Jesús como yo lo he hecho. Miren mi vida. Si estamos en Jesús y llenos del Espíritu Santo, oiremos voces a nuestro alrededor. Y una de nuestras será la nuestra diciendo, Maranata, el Señor viene por nosotros. Y conoceremos verdaderos héroes que han dejado todo lo que impide andar con el Señor para entregar sus vidas a Dios. Hay 3 cosas que nos mantienen cerca del Señor. La oración. Jesús iba a la montaña a orar. Dice que a veces toda la noche orando. Y luego bajaba al valle, porque no solamente es orar, es hacer. Dice que oraba. Estudiar la palabra de Dios para que nosotros podamos conocer a Jesús de verdad. ¿Saben lo más malo y lo que está haciéndole más daño a la iglesia? Los cristianos que andan sin Jesús, porque llevan el nombre y hacen quedar mal a Jesús en muchos lugares. Pero la única manera en que nosotros no podamos hacer eso es cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y cuando nosotros no nos quedamos en esa, sino que testificamos a través de nuestra vida y nuestro ejemplo, nuestros talentos para la causa de Dios. La invitación está abierta para ti y para mí hoy, para que seamos parte de ese grupo, que podamos decir al final de nuestra historia, porque no sabemos cuándo termina nuestra historia. Como les dije, he sido afectada por el COVID, por personas tan líderes, tan buenas, amigas cercanas, como Gaby, que hace un año estábamos despidiendo en Corpus Christi, ella la primera anciana, y murió hace 3 o 4 semanas, 3 semanas murió. Yo me pregunto, si Gaby hubiese sabido que era su último año, ¿qué hubiera hecho? Si Gloria supiera que en 3 meses ya no está, ¿cuál sería mi orden de prioridades? ¿Cuál sería el orden de tus prioridades si tú supieras que solo vas a vivir 3, 4 o 1 año? ¿Qué harías? ¿Sería el mismo orden que tienes ahora en tu vida o tendrías que cambiar el orden? Pero el consejo que el Señor nos da es, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Que el final de nuestras vidas nos agarre como les agarró a todos los pioneros, como les agarró a los primeros apóstoles, trabajando incansablemente. A Esteban lo agarró en medio de unas piedras, pero fiel a Dios. A Pablo también. A Juan, que fue el que murió en paz. Puedes morir en paz, pero en Dios. Pero que a todos nos una un solo sentir. El estar juntos para vivir por siempre en la tierra nueva. Y que aquí en la tierra podamos decir un día, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga.